Bueno. Buen día, muy buenos días, amigos de Radio Universal. Un placer reencontrarnos como cada sábado. A veces nos toca sufrir, como hace poquitas, la otra semana ya por La Teja, con una cooperativa que trabaja ahí en torno a los accesos, una cooperativa de mujeres que hace un muy buen trabajo en la ruta, y estábamos transmitiendo con 0 grados. Hoy nos vinimos un poco a las alturas, como algún reclame, a las alturas de la ciudad, y estamos en la Intendencia de Montevideo. Bueno, con los amigos de siempre, Jorge Macera, Raquel, Walter Alfaro, el amigo Jorge Castro, y tenemos una presencia estelar hoy en nuestro programa. Así es, que vamos a dejar que le haga la presentación. En el programa número 118 de Montevideo Contigo, después de haber estado recorriendo todos los barrios y alguna capital departamental también, hoy vinimos al cerno de Montevideo, al edificio principal, a la sede de la Intendencia de Montevideo, y tenemos como participante invitada especial del programa a la señora Intendente, la profesora Ana Olivera, a quien ya le damos la palabra, que hoy, cuando inauguró el seminario que se está haciendo en el día de hoy para la elección de concejales vecinales, tuvo la gentileza de recibirnos. Ana, Bueno, buenos días a la audiencia de Universal y del programa. No estamos tan en las alturas porque es solo el segundo piso de la Intendencia, y realmente, bueno, es muy importante. Nos sentamos, sí, siento. Estamos parados, no sé por qué, estamos acá en La costumbre, lo que pasa es que la costumbre de los barrios, sí, uno llega al llano, ¿verdad? Como uno dice, y en cualquier cruce, en cualquier esquina se congregan 50, 60 vecinos, y uno siempre lo que hace es llevar un micrófono, y es como la costumbre estar parado. Obviamente, muchas veces nos toca estar en el living de alguna familia que congrega los vecinos, justamente para hablar de las debilidades y las virtudes, porque siempre en todo ámbito hay de las dos, ¿verdad? La nuestra siempre nos gusta obviamente mostrar las cosas buenas, pero en realidad el vecino necesita muchas veces que de alguna manera le tendamos un micrófono para trabajar. Hoy Ana decía en su discurso que se están celebrando los 20 años del proceso de descentralización que llevó a los consejos vecinales, los centros comunales, el tercer nivel de participación allá, pero vamos a dejarla que lo explique ella. Pero está vinculado con lo que Liber decía, en el sentido que obviamente sin el concurso de la sociedad, sin el aporte de los vecinos, no es posible llevar a cabo la tarea del gobierno, de cualquier gobierno. En este caso estamos hablando del gobierno de Montevideo. Yo siempre digo que en Montevideo hay muchas obras, conozco el proceso desde sus inicios, que nunca nadie las hubiera realizado si los vecinos no la hubieran pedido, la hubieran soñado y que hubieran tenido técnicos en lo local que hubieran respondido a ellos. Hay una esquina que conozco muy bien de Montevideo que es Valle Verdes y Diario Artiguista. Y yo me acuerdo cuando allá por el 98 los vecinos plantearon que allí querían un espacio público, eso era un páramo. Los que conocen esa esquina... Sí, el Paso de la Arena, zona rural. Pero ¿a quién se le ocurre que aquí va a funcionar un espacio público? Lo diseñó el arquitecto del Centro Comunal 18, con el concurso de los vecinos, con la participación del Consejo Vecinal, y realmente a los poquitos días que se inauguró, eso ha estado desde aquel momento a la fecha siempre lleno de gente. O sea, era realmente una necesidad que pasando allí por el ómnibus uno no se daba cuenta porque era un espacio vacío, de cruce, por donde doblan los ómnibus. Sin embargo, efectivamente es un lugar, o el propio Parque Liber Seregni. El Parque Liber Seregni, es decir, en realidad allí estaba planificado hacer vivienda. Hubo un llamado para hacer vivienda en los viejos talleres, y en realidad fue la insistencia de los vecinos de tener allí un espacio, uno dice en la ciudad, en esta centralidad tan cerquita de Tres Cruces, desde el día que se inauguró a la fecha. Entonces el rol que tiene la participación, la expresión de una necesidad o un reclamo, es decir, hace que muchas veces aspectos que son invisibles al que está con muchas cosas, por más que a su vez el que tiene la responsabilidad del gobierno tiene una globalidad, es decir, pero es indispensable. Ana, yo le hago una consulta. Sí. La semana pasada transmitimos desde la calle, le pongo un ejemplo concreto de las 118 recorridas, como quien dice. Transmitimos desde la calle César Valle Pacheco, y la otra era Leandro Gómez. Una zona muy linda en Montevideo, donde los vecinos tienen un gran basural
que yo les comentaba, los basurales se erradican y uno entiende la labor que hace la Intendencia, pero si no hay una fiscalización constante, por lo menos un monitoreo hasta que desaparezca, el basural vuelve a estar. Pero los vecinos cedían ante el basural y no les importaba vivir entre la basura mientras la Intendencia les hiciera una callecita de 100 metros de hormigón que les permitiera parar la ambulancia, bajar los tanques de oxígeno para mucha gente que tiene problemas y no tener que estar la viejita esperando. El único que decía, por favor, necesitamos 100 metros de balastro apisonado. Esos son temas que yo creo que no tiene que presentarlos el vecino, ¿no es cierto? Porque en realidad es una realidad que a los ojos quema, ¿verdad? Y cómo encara la Intendencia ese tipo de cosas cuando, por ejemplo, a 4 cuadras prácticamente tenemos el ensanche del corredor General Flores, que de alguna manera, ustedes ya lo han manifestado, no está parado, está enlentecido de alguna manera, pero básicamente el vecino ve que se entierran unos cuantos miles de metros cúbicos de hormigón en una zona que yo entiendo, recorriendo Montevideo, usted compartirá o no conmigo, pero que Belloni era prioritario, por ejemplo, en relación a General Flores, que no tiene problemas de movilidad ninguno, entiendo yo, y el vecino sale a pedir para que le puedan mover una ambulancia. ¿Cómo encaran esos temas sin que el vecino tenga que movilizarse para que la Intendencia actúe? Yo creo que, a mí no me molesta que el vecino se movilice y creo que el rol de lo que hoy está pasando aquí está vinculado con esa participación de los concejales vecinales como representantes de los vecinos a la hora de presentar o ante el municipio o ante el gobierno departamental sus requerimientos para establecer las prioridades, que ese es parte del sentido que tiene la participación vecinal. En ese caso, además, que ustedes están planteando, claramente tiene que haber una interactuación entre el gobierno local y el gobierno departamental, para aprovechar quizás el tema de lo del corredor General Flores, porque cuando se hace un corredor, en realidad no se trabaja solamente el corredor, sino que se trabaja la lateralidad del corredor, como se hizo, más allá de lo que cada uno opina en Garzón. O sea, hay muchas calles, inclusive algunas que se abrieron, que no existían, que eran de balasto y que hoy son de hormigón, de las que salen. Sí, doy fe la que va de Edinson a Santos y todo eso hasta Parilla Sarabia, donde estaba la ladrillera Méndez. Sí, efectivamente. Sí. O sea, que se mira el conjunto, o sea, que creo que ahí vamos a tener que actuar, pero a mí me parece que sí, que a veces hay cosas que cuando se planifica, es decir, aparecen, y hay veces hay otras cosas que se necesita que el vecino venga y diga, hay este tema, hay este problema, busquemos cómo se resuelve. Pero, como no conozco un lugar específico, claro. No sé si hay alguna dificultad para la apertura de la calle. No, lo entiendo, o sea, obviamente, pero yo entiendo eso de que el vecino se tenía que acercar. Pero yo siempre me pongo del lado del vecino, mire que ni me interesa hacer... No, yo sé que sí, pero también entiendo que los recursos que usted dispone para hacer su acción son finitos. Entonces Jorge se enojaba conmigo hace un rato porque le digo, yo no pondría flores, por ejemplo, en Boulevard Artigas, que no tengo el presupuesto oficial de los millones que deben ser de dólares de reposición, igual que en Italia, que normalmente luce con mucha basura, que no, insisto, no es problema de la Intendencia en muchos casos. En otros sí, en otros casos hay un barrendero, por ejemplo, de una empresa contratada que trilla con un pinchito por Avenida Italia deambulando y hay poca gestión. Yo lo que veo que el vecino siente que paga sus impuestos y tiene que venir a golpear la puerta cuando en realidad las camionetas de la Intendencia, que son las que recorren en realidad los barrios, deberían ir anotando, como los pozos y los inspectores al anotar y hacer un informe y hacer una gestión desde adentro, porque entiendo que los recursos son... Y Castro se enojó conmigo porque yo hablé de las flores, y yo le digo, en mi casa lo primero es pagar el pan y la leche y después vemos dónde se pone la plata. Pero las flores no necesariamente son tan caras y sin embargo nosotros necesitamos que además de tener las obras de infraestructura que necesitamos, tener también la ciudad bella. Por supuesto, y me parece que no es contrapuesto. No, por supuesto que no, pero por ejemplo las flores que son divinas, que son muy lindas, por supuesto, son parte del escenario. Pero el escenario necesita un entorno, ¿verdad? Entonces, cuando constantemente usted es saboteada de alguna manera por ADEOM, que constantemente a cualquier cosa le hace un paro y le ensucia la... Digo, usted sabe que es así, pero es mi visión, por eso le digo, porque como, a ver, yo tengo que interpretar ante usted lo que el vecino nos dice a nosotros, ¿verdad? Tengo tres discrepancias con lo que usted dijo. La primera, yo estoy de acuerdo en que el vecino sienta que tiene el derecho a reclamar en función de que el presupuesto del gobierno departamental es lo que cada uno de nosotros aporta. Pero simultáneamente con eso tiene el derecho de participar y pensar en cómo aporta a la construcción de la ciudad.
Y me parece que tampoco eso está contrapuesto y está vinculado con lo que acá se decía. ¿Qué nos propusimos cuando discutimos y todos los sectores políticos nos pusimos de acuerdo en el rol de los vecinos? Porque todos teníamos opiniones distintas. Y llegamos a esa conclusión de crear el Consejo Vecinal como una instancia que le diera la suficiente autonomía, que no solamente se relacionara con las organizaciones sociales, que se relacionara con el gobierno nacional. O sea, fuimos abordando toda esa temática. ¿Por qué? Porque queríamos y seguimos pensando que los vecinos tienen que ser algo más que contribuyentes. Tienen una visión desde lo local, desde el lugar, que es insustituible, inclusive a los técnicos. Por eso yo le ponía el ejemplo de Valle Verdes e Ideario Artiguista. Ningún profesional acá, ni desde el piso 25, ni desde el 5.º piso, hubiera planificado hacer un espacio público ahí. Entonces, eso me parece fundamental. Segundo, yo creo que nosotros, y lo he dicho en estos días varias veces, tenemos que desmontar la culpabilización al vecino de lo que pasa con la limpieza de la ciudad, pero tenemos que involucrarlo. Tenemos que involucrarlo. Entonces, nosotros tenemos hoy, en realidad, bastante resuelto el tema del equipamiento para la limpieza de la ciudad. Tenemos herramientas que no teníamos antes, tenemos camiones lavacontenedores, tenemos barredoras para las avenidas y para los barrios, que dejan limpio de otra manera que el barrendero común, y tenemos simultáneamente una organización para la limpieza del entorno de los contenedores que nos es costosa. Y estamos trabajando para que la Intendencia deje de depender de las horas extras. ¿Por qué? Porque en realidad, al no tener es decir, nosotros no tenemos un conflicto hoy manifiesto con limpieza, pero te dejan de hacer las horas extras un par de días y son algunos contenedores que quedan sin levantar. Entonces ya llevamos descendido en un 25% la cantidad de horas extras. Hemos hecho esos llamados para funcionarios que tienen que trabajar cualquier día de la semana y sus días de descanso serán otros días, y nos van a permitir, en una ciudad que cambió de manera de funcionar, que el funcionamiento que tiene el fin de semana y la ocupación del espacio público que tiene, por suerte, es enorme. Yo siempre hablo del tema de los inspectores de tránsito, porque tuvimos una discusión bien interesante. Perdón, anoche, sí. Específicamente anoche, sí. Desde Boulevard España a las canteras del Parque Rodó, fue una secuencia de, como hacen las carreras, las picadas, sí, sí. Permanente, fue tremendo, 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 la fui a presenciar. Es eso, entonces tenemos un comportamiento en los fines de semana que necesitamos acompañar con funcionarios, acompañar la cantidad de maratones, 5K, 10K que hay, también otras actividades que se autoconvocan y necesitamos fiscalizarlas. Es decir, yo siempre pongo, por ejemplo, esa actividad que se autoconvocó en la pista de patín, y que terminó con una camioneta enganchando un equipamiento de los equipamientos saludables y arrancándolo. No se lo llevaron, ¿no? Fue depredación. Bueno, esa fiscalización se tiene que producir en horarios que no son los habituales. Vamos a hacer la 6K, ¿sí? En el corredor Garzón, de una punta a la otra, con la final de la terminal. En cuanto le haga todas las flores a los canteros y todo eso, tenemos el lugar, un domingo tenemos que hacer la 6K, por allí son los 6 kilómetros. Lamentablemente para la intendenta, obviamente va a llegar mucho más rápido la gente corriendo por el corredor que el ómnibus, ¿no es cierto? Esa es una realidad. O sea, yo no exagero, 18 minutos es el promedio, mire que lo llevo por el GPS, sí. Y es un control que llevo porque efectivamente hemos logrado bajar los tiempos, no lo que nosotros queremos, en la mayor parte de las líneas, salvo en la G. ¿Cuál es su tiempo de ese corredor? ¿Cuál debería ser el tiempo? Tengo ahí las cifras si las quiere, perfecto. Pero en todo caso, en las horas pico, que es lo que más nos preocupa, porque es la hora en la que la gente va a trabajar, hay un promedio de unos 14 minutos en la línea G de más. Es decir, que son los que estamos trabajando para bajar. No, yo 18, no me hago... Yo no me hago... Está bueno. 18 minutos es el desplazamiento en vehículo un domingo, por ejemplo, sin tránsito. Cortando y a veces cortando con doble semáforo propios, que es una complicación. Bueno. Lo tenemos, pero mire que lo tenemos evaluado por la positiva, siempre buscando decir, a ver, por acá se podría... Nosotros lo estamos evaluando permanentemente. Yo he señalado las dificultades más grandes, los errores más notorios, y simultáneamente el trabajo que se está haciendo
porque uno no hace una obra de ese porte para que la gente sienta que no le sirve. Por lo tanto, el objetivo es que la gente sienta que le sirve, que la terminal Colón le sirve, que en realidad si tiene 4 minutos, porque parte de ese incremento está en los 4 minutos que pone en la terminal, esos 4 minutos lo puede aprovechar para pagar una cuenta, para hacer un trámite, para un montón de cosas. O sea, es decir, es un conjunto de cosas. Le quiero simplemente una pregunta que Walter Alfaro me espera hace unos minutos. Walter. Muchas gracias. Bueno, gracias a la intendenta también por estar con nosotros. Quería referirme concretamente al evento del cual estamos protagonizando hoy. Yo soy edil del Partido Colorado y sé que el Partido Colorado se involucró en esta participación vecinal. El propio intendente Lanza, desde su comienzo, quiso darle un impulso a las comisiones vecinales, que todavía no eran los consejos vecinales actuales, y discrepo con la socióloga Bruguera, a la cual conozco hace mucho tiempo. Creo que no eran solamente organizaciones... Yo soy parte de la Comisión de Fomento de la Unión hasta el día de hoy, con una pluralidad importante, ya creo que vamos por nuestros 80 años, o más, y de verdad, o sea, creo que era despareja la situación en Montevideo, que no es lo mismo. Por supuesto. Teníamos zonas donde había una fuerte impronta social, y teníamos zonas como algunas de las que usted estaba mencionando recién, donde estuvieron el otro día, donde era muy incipiente la organización social. En algunas zonas del este y del noreste, en la periferia, porque también si vamos a la periferia del oeste, los niveles organizativos también eran muy importantes. Yo sin duda comparto con usted totalmente. Mi señora trabajó en la zona del oeste y crearon comisiones vecinales que realmente funcionaban adecuadamente. Ahora, refiriéndonos a cómo funcionan actualmente, yo integro también la Comisión de Descentralización de la Junta, y es una preocupación permanente el hecho de que muchos consejos vecinales empiezan a decaer en su funcionamiento, gente que empieza a dejar de ir, muchos de ellos plantean reiteradamente la necesidad de bajar el quórum para poder funcionar, a lo cual la Comisión de Descentralización les ha contestado que no, en la mayoría de los casos, porque es, digamos, aceptar y acomodarnos en una situación de descenso de la participación, y eso no es correcto. Pero algo que interviene en ese descenso de participación, yo creo que es responsabilidad de la Administración Central de la Intendencia Departamental. Muchas veces el vecino, y yo he participado en el Consejo Vecinal de Ciudad Vieja y en la anterior Junta Local, muchas veces el vecino siente que la Administración no escucha sus planteos, o más que eso, los escucha, pero después actúa independientemente de los planteos, y muchas veces los directores que deberían venir a escuchar los planteos de los vecinos, muchas veces no vienen. Creo que eso es uno de los aspectos que hay que cuidar con más intensidad, porque el vecino que hace todo un esfuerzo para participar, para presentarse, para hacer la difusión de su candidatura en el barrio, para lograr que los vecinos lo voten, y acá digamos, discrimina un poco lo que es el vecino aislado de lo que son las organizaciones, porque hay sí organizaciones, clubes sociales y deportivos, para los cuales resulta mucho más sencillo lograr que un integrante de su directiva, un representante de ellos, entre en el consejo vecinal, porque claro, llaman a todos los socios a votar y es muy sencillo que entren. Pero el vecino aislado, que tiene mucha vinculación con el barrio, que tiene inquietudes, tiene que hacer un esfuerzo importante para llegar a ese consejo. Y si después se encuentra que en el consejo sus planteos, o los planteos del conjunto del consejo, no tienen el eco que deberían tener, yo no estoy diciendo que la administración siga detrás de los consejos y acepte todos sus planteos, pero que sí los escuche, los atienda, los responda y, digamos, participe en esa discusión y enriquezca la discusión de esos consejos. De acuerdo con la parte última, o sea, no, quiero decir, creo que el nudo está, porque así lo hemos estado conversando
en nuestro gabinete y también lo conversamos con la Junta de Alcaldes en la capacidad de respuesta, porque uno no puede decir siempre que sí a todo lo que se plantea. La gestión de gobierno está vinculada también con tomar resolución en donde hay conflictos de intereses, en donde hay visiones contradictorias, en el propio barrio y entre los propios vecinos. A veces, ¿cuántas veces nos pasa de tener que mediar en conflictos entre vecinos, ¿no? En una determinada zona de Montevideo? Tenemos, por ejemplo, sobre el espacio de las Duranas, claro, que hemos estado nosotros participando. Por eso digo, o sea, es decir, y ahí hay intereses que son de los vecinos de la misma zona, en los que aparecen intereses contrapuestos. Entonces, uno tiene que, a su leal saber y entender, tratar de estos recursos que son de todos nosotros, es decir, ejecutarlos lo mejor posible. Pero creo que una de las cosas, ya que es un esfuerzo importante que se hace desde el equipo de gobierno, cuando hacemos las recorridas, cuando participamos de los cabildos que convocan los municipios, cuando todo eso, cuando hay planteos, porque el vecino nos dice, esto es para el municipio, esto es para el gobierno departamental y esto es para el gobierno nacional. Tenemos una obligación inclusive de articular con el gobierno nacional, lo hemos visto ahora con el Consejo del 18, por ejemplo, vinculados con el tema de la regasificadora, que hemos ido 2 veces a conversar, primero con los... Obra prioritaria. Exactamente, pero hemos ido a conversar con los que sienten que pueden ser afectados, ¿tá?, por un trazado que aún no ha estado definido. Entonces uno tiene que ir y expresar y explicarle. Y después esos mismos vecinos fueron al Consejo y el Consejo convocó y nosotros hemos trasladado las preocupaciones de los vecinos a otros integrantes del gobierno nacional, porque es un proyecto nacional, pero la Intendencia es la que va a aceptar o no el recorrido que se haga, las calles que se van a hacer, la señalización que se va de las a Duranas realizar. que transmitimos hace un par de semanas también atrás, y los vecinos muy preocupados por el realojamiento de estas 15 familias, donde se genera una problemática puntual que es muy interesante lo que hace la Intendencia, obviamente del realojo de las familias afectadas sobre el arroyo Miguelete, pero los vecinos se sienten que les expropian un espacio público y que la Junta Departamental, o sea, el Frente Amplio por mayoría vota y sienten que los aplastan. Leonera Bianchi fue y les puso como ejemplo de convivencia el realojo, por ejemplo, de Aquiles Lanza. Y los vecinos fueron a Aquiles Lanza. De hecho, nosotros hace 2 meses atrás transmitimos a Aquiles Lanza. Y Aquiles Lanza se queda a pedazos, lamentablemente. O sea, y ahí la invito a hacer la recorrida conmigo. Yo creo que la incorporación de de 15 familias, que además, esta es mi opinión personal, además de institucional, de 15 familias sobre las que venimos y con las que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Yo he sufrido mucho esta historia de los procesos de estigmatización de alguna gente. Que hay que hacerlo. Yo le voy a contar que yo viví en Fray Ventos entre Pernas y Comercio. Allí tenía un asentamiento. Y en la esquina había un asentamiento en un predio que era del INAU. Y nosotros soñamos durante mucho tiempo, yo integraba este equipo de gobierno, soñábamos, integraba el equipo cuando Mariano Arana era intendente, soñábamos que íbamos a poder realizar el realojo. En el periodo pasado se inicia el proceso del realojo y quizás ustedes recuerden, yo en ese momento estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, vine por el Ministerio de Desarrollo Social a firmar el convenio con la Intendencia y con el INAU. La parte del INAU depende, administrativamente se comunica con el Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, a firmar el convenio para el realojo del asentamiento de Pernas y Fray Ventos. Y en realidad ese día, el otro día, aparecieron los vecinos de Euskal Herria manifestando en contra de que realojáramos a esas familias. Entonces, familias que ya tienen un proceso de victimización importante, ¿no? Es decir, obviamente que no las podíamos trasladar porque ya sabíamos que iba a ser un efecto contraproducente. ¿En qué condiciones vas tú a un lugar si sabes que los que están esperándote opinan que sos esto, que sos lo otro, que sos lo de más allá, que venís, ¿no? Es compleja la situación que se crea. ¿Sabes lo que hicimos? Y eso que el compromiso que teníamos nosotros desde el MIDES, que se cumplió después a los otros lugares donde los realojamos, donde la gente no sabe dónde los realojamos. Por supuesto, pero tal vez que sea el fue tema de seguimiento durante 2 años de la integración de esas familias a los lugares. O sea que tuvimos que encontrar otros lugares y sin
ningún tipo de publicidad, difusión, nada, reinsertar a esas familias que estaban en la calle Frei Ventos en otros lados. Están en diferentes lugares, fueron reinsertados, fueron realojados en lugares distintos, dispersos, algunos en edificios de apartamentos que tenía el Ministerio de Vivienda, que fueron subsidiados para que ellos se incorporaran allí. Entonces, en realidad, fueron como cualquier otra familia a esos lugares y tuvieron ahí está, y con el acompañamiento social de los equipos del Ministerio de Desarrollo. ¿Qué se hace, por ejemplo, por eso la consulta particular es qué se hace, por ejemplo, con Aquiles Lanza? Aquiles Lanza, que tiene un montón de viviendas, un montón importante de viviendas, y hoy prácticamente es lamentable, y por eso hasta le comprometería a acompañarnos y visitarlo, porque realmente no digo ni un apéndice más de lo que está pasando en la realidad, y le puedo traer filmado inclusive, donde se genera ya una tuburización del barrio, donde básicamente se está viendo muy dañado, afectado. No creo que lo que va a pasar con 15 familias en ese espacio. No, por supuesto que no, que 15 entiéndame que no estoy poniendo el ejemplo, simplemente lo que estoy diciendo es cómo monitorea la Intendencia o cómo de alguna manera tutorea esos barrios para que no pase eso, porque en definitiva es una importante inversión la que hizo la Intendencia para ponerle esas viviendas. Creo que es una articulación que tenemos que realizar en conjunto, porque mucha gente nos reclama, bueno, ¿hasta dónde llega la competencia de lo social de la Intendencia de Montevideo? Nosotros tenemos equipos sociales en todos los centros comunales, nuestro equipo de tierras y hábitat tiene equipos sociales, el PIAI tiene equipos sociales, pero hay algunas situaciones donde yo digo el seguimiento cuando se genera un realojo, cuando tiene que tener un tiempo y una articulación con otras instituciones que tienen que apoyarnos y que tratamos de hacerlo, ¿no? Y tenemos consejos. Creo que el caso más claro es el Consejo Casavalle, ¿no? El Consejo Casavalle, donde participa el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, es decir, porque hacer un proceso de transformación que va más allá, este es un tema que es bien importante para la sociedad uruguaya, no alcanza con resolver las condiciones de vida materiales de las personas. No. Tenemos un ejemplo, que es ese que hablábamos allí en Candelaria, porque a los vecinos, después que se mudaron, que tenían la casa, que la casita está muy bonita, le sacaron los planes MIDES en el momento del realojo. Entonces la gente planteaba ese problema, porque está bien, los planes MIDES ya llegaron hasta ahí, pero deberían de seguir un tiempo más mientras hacen la etapa de transición. Estoy de acuerdo. Porque ese fue un parte del costo y lo que trajo pero problemas. además no es solamente, insisto, lo material, hay una parte de acompañamiento, de integración. Cuando yo hablaba recién de la fractura que se nos produjo en el 2000, es realmente una fractura. Es decir, que no se salda solamente con que la persona se incorpore en el mundo del trabajo o con que tenga la tarjeta alimentaria o tenga un apoyo. Es decir, hay otros apoyos que tienen que ver con sus... Yo hay algunas... Ana, le pido 3 minutos porque si no me sacan del aire. Tenemos 3 minutitos con el informativo central y enseguida volvemos con más Montevideo Contigo, como siempre con la presentación de Secatec, www.secatec.com.uy. Gracias.